En este momento vamos a empezar a trabajar con las integrales impropias. Recordemos que hasta aquí nosotros hemos trabajado con integrales de esta forma. Integral entre a y b de una función f de x por dx. ¿Con qué característica? A y b son números reales. F de x es una función seccionalmente continua en el intervalo a-b. Recuerden que si f es seccionalmente continua, la función es continua. Ahora, recordemos la definición de seccionalmente continua. Una función es seccionalmente continua en un intervalo cerrado a-b. Si existen discontinuidades, tienen que ser finitas y además las discontinuidades deben de ser de salto. De tal forma que este tipo de integrales, o sea, cuando f es seccionalmente continua y estos límites son finitos, nosotros lo vamos a llamar integrales propias. Cuando una de las condiciones que he dicho no se cumple, la integral se llama impropia. Es decir, cuando la integral es impropia, cuando estos límites o no son finitos y f de x no es, o f de x no es acotada. Entonces nosotros vamos a trabajar con tres clases de integrales impropias: de primera especie, de segunda especie y de tercera especie. Cada tipo de integral impropia lo vamos a trabajar independiente, pero en este momento voy a dar la idea central para que ustedes tengan conocimiento cuando una integral impropia es de primera, segunda o tercera especie. Entonces, primera especie. Entonces, si, oíganse bien, f de x es seccionalmente continua, en a, más infinito, donde a es un número real, menos infinito, a, donde a es un número real, y en el intervalo menos infinito, más infinito. Entonces, la integral entre a y más infinito de f de x por dx, la integral entre menos infinito y a de f de x por dx, la integral entre menos infinito e infinito de f de x por dx se llama integral impropia de primera especie, ¿no? Impropia de primera especie. Por ejemplo, vean, si usted tiene esta integral entre 0 y más infinito, recordemos nosotros que más infinito es lo mismo que si escribimos infinito. Entonces utilicemos esa simbología de aquí en adelante. En lugar de escribir más infinito, voy a escribir infinito, ¿no? Entonces simplemente, por ejemplo, e a la x. Esta es una función seccionalmente continua en el intervalo a infinito, una integral impropia de primera especie. Integral entre 2 infinito seno de x por dx. Esta función es seccionalmente continua en el intervalo 2 y además aquí hay un infinito. Es seccionalmente continua en cualquier intervalo, ¿no? En particular en 2 infinito. Esta integral 3 infinito de x sobre 1 más x al cuadrado, una función seccionalmente continua. Integral entre menos infinito y 0 e a la menos x por dx. Integral entre menos infinito y 2 de dx sobre 1 más x a la cuarta.
integral entre menos infinito y 3 de coseno x por dx. Integral entre 3 y infinito del logaritmo natural de x. Integral entre menos infinito e infinito de x sobre x al cuadrado más 2x más 2. Integral entre menos infinito e infinito x2 por dx. Integral entre menos infinito e infinito seno hiperbólico de x por dx. Integral entre 3 infinito de x por dx. Observen, vean, todos esos son ejemplos de integrales impropias de primera especie. F de x es seccionalmente continua en ese intervalo, menos infinito a infinito, menos infinito infinito. Entonces, con esas características, esta integral o esta integral o esta integral se llama integrales impropias de primera especie, ¿no? De primera especie. Por ejemplo, 0 más infinito e a la x en particular de c, fuera de ser seccionalmente continua, es continua. Recuerden que toda función seccionalmente es continua. Continua, 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 naturalmente en los límites que están ahí, ¿no? Entonces simplemente ahí tienen varios ejemplos de integrales impropias de primera especie. Entonces simplemente aquí los límites o 1 infinito o menos infinito infinito y coloquen una función en particular continua o simplemente seccionalmente continua. De un ejemplo de una función seccionalmente continua, o sea que no sea continua y que sea de primera especie. Por ejemplo, si usted llega a tener esta función f de x igual a 0 para 0 menor que x menor que 1, que valga 2 para 1 menor o igual que x menor que 4, y que valga x más 1 para x mayor o igual que 4. Entonces, esta integral entre 0 e infinito de esta función, que quede muy claro, es una integral impropia de primera especie. La función f de x es seccionalmente continua. Recuerden, seccionalmente continua. Si existe un número finito de discontinuidades, el número de discontinuidades tiene que ser finito y tiene que ser de salto. De salto para que la función sea acotada. Esas son las integrales impropias de primera especie. F excepcionalmente continua y uno de los límites por lo menos infinito, menos infinito o los dos. Las integrales impropias de segunda especie. ¿Cuáles son las integrales impropias de segunda especie? Entonces vamos, segunda especie. Entonces aquí, f de x no acotada en AB. Ustedes recuerden que una función es acotada en AB cuando usted la puede meter entre dos rectas. No hay más problema. Ahora, si f no es acotada es porque la función es acotada. O sea, no se puede meter en dos rectas. Por ejemplo, si decir no acotada es equivalente a decir, por ejemplo, el límite cuando x tiende a A por la derecha del valor absoluto de f de x es más infinito, o lo que es lo mismo que estamos escribiendo en infinito. Límite cuando x tiende a b por la izquierda del valor absoluto de f de x igual a más infinito. Límite cuando x tiende a c del valor absoluto de f de x igual a más infinito, donde c, que quede muy claro, c es un punto en el intervalo AB. Eso significa que no es acotada, ¿no? Que no es acotada en el intervalo cerrado AB. O lo que es lo mismo,
f continua en el abierto, digámoslo así. Continua en el abierto y el límite cuando x tiende a b por la izquierda sea más infinito, ¿no? Bueno, pero queda como mejor f no acotada en AB. O simplemente estas definiciones. Esto quiere decir, por ejemplo, lo siguiente. Si usted no quiere escribir que no sea acotada, usted puede escribir continua en intervalo cerrado AB y este límite es más infinito. O continua en el abierto aquí y cerrado aquí, y el límite cuando x tiende a por la derecha igual a más infinito. O simplemente continua excepto en el punto C, pero ese límite tiene que ser más infinito. Con esas características, entonces, que quede muy claro, la integral entre a y b de f de x por dx se llama integral impropia de segunda especie. Por ejemplo, la integral entre 0 e infinito de x sobre x, perdón, entre 0 y 1, perdón, entre 0 y 1. Entonces, que quede claro, las integrales impropias de segunda especie, los límites de la integral son números reales, pero presenta una o más discontinuidades en el infinito, o sea, el límite se va para el infinito. Entre 0 y 1 de x sobre x, o entre 0 y 4 de x sobre raíz de x, o entre menos 2 y 2 de x sobre x al cuadrado menos 1. Observe, 1 y menos 1, los límites se van para el infinito. Cuando x tiende a 0 por la derecha, el límite será infinito. Cuando x tiende a 0 por la derecha, el límite se va a infinito. Entonces, segunda impropia, integral impropia de segunda especie, los límites de la integral finitos, no números reales. Y la función no acotada en este sentido. No acotada significa exactamente lo que esté aquí, ¿no? Lo que está ahí. Que el límite por la derecha o por la izquierda se va a infinito. Bueno, más ejemplos. Integral entre menos 5 y 5 de x sobre x a la cuarta menos 1. Integral entre 0 y 4 de x sobre x al cuadrado. Integral entre menos 1 y 1 de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Integral entre 0 y 1 de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, que quede claro cuando una integral es impropia de segunda especie. Los límites finitos y la función no acotada en un punto o en más puntos del intervalo AB. Entonces, la diferencia con la de primera especie, la función es continua o excepcionalmente continua y uno de los límites o los dos es infinito o menos infinito, naturalmente. Bueno, ¿y las integrales impropias de tercera especie cuáles son? De tercera especie. Entonces, que sepan distinguir las integrales cuando son de primera especie, de segunda especie y de tercera especie. Entonces, tercera especie, f no es acotada, digámoslo así. No es acotada en a más infinito o menos infinito a o menos infinito más infinito. Entonces, óiganse bien, la integral entre a e infinito de f de x por dx o la integral entre menos infinito y a de f de x por dx o la integral entre menos infinito e infinito de f de x por dx se llaman integrales impropias de tercera especie. Se llaman integrales impropias
impropias de tercera especie. Por ejemplo, la integral entre 0 e infinito de x sobre raíz de x. La integral entre 1 e infinito de x sobre x menos 1. Integral entre menos infinito de x sobre x2 menos 4. Que se anule en el denominador. Integral entre 0 infinito de x sobre, o mejor, entre 1 y infinito, de x sobre la raíz de 1 menos x, 2. Integral entre menos infinito de 1 sobre x. Integral entre menos infinito de x sobre e a la x menos 1. Cuando x vale 0 me queda una función no acotada ahí, ¿no? Queda un infinito ahí. Entonces observen las integrales impropias de tercera especie. Yo las puedo escribir como una integral impropia de primera especie con una integral impropia de segunda especie. Por ejemplo, yo tengo la integral entre 0 y infinito de dx sobre x. Entonces, que quede claro, las integrales impropias de tercera especie uno las puede escribir como la integral impropia de segunda especie más una integral impropia de primera especie. Esa es la característica que tienen las integrales impropias de tercera especie, que uno puede escribirlas como sumas de integrales de primera especie y de segunda especie. Entonces simplemente nuestro interés es manejar las integrales impropias de primera especie y de segunda especie, porque las de tercera especie se desprenden de esos dos tipos de integrales. Entonces, que quede muy claro, 3 tipos de integrales impropias vamos a ver: primera especie, segunda especie, tercera especie. En el próximo video empezaremos con el trabajo detallado. Vamos a trabajar primero todas las integrales impropias, todas las propiedades de la primera especie, luego seguiremos con segunda especie, luego seguiremos con tercera especie y como último miramos las funciones eulerianas, o sea, la función beta y la función gamma, que son integrales impropias y naturalmente propias, como lo veremos más adelante. Hasta pronto y muchas gracias.